Reglas o fórmulas de derivación. Bueno, acabamos de ver en el tema anterior el desarrollo de la regla de los 4 pasos, el procedimiento de los 4 pasos para encontrar la función derivada. Hay que recordar que la función derivada nos permite conocer la razón de cambio instantáneo en un punto específico de x. Ahorita lo que vamos a ver van a ser reglas o fórmulas que nos van a poder ayudar a encontrar estas reglas, estas fórmulas de derivación, estas derivadas más bien de la función principal. La primera regla o fórmula es: la derivada de cualquier constante es 0. Y eso se justifica diciendo que cualquier cambio que existiera en la función es el concepto de derivada. En este caso, en una función constante no hay cambios, por lo tanto no existe una derivada, no puede existir una función derivada porque no existe un cambio. Acuérdense que la derivada nos permite encontrar la razón de cambio instantáneo. Entonces la derivada de una constante va a ser 0. En este caso tenemos una, digamos, función, aunque sabemos que es una constante, pues la tomamos como comillas función. La derivada sería 0. La derivada de esta constante sería obviamente 0. En el segundo caso tenemos que la derivada de una función con respecto a sí misma es igual a 1. En este caso vamos a estar manejando una función cambiante en términos de x. Mi variable independiente va a ser x, pero no necesariamente tiene que ser x. En otros temas, en otros problemas, vamos a manejar otros tipos de variables, por ejemplo, la altura, que va cambiando, que puede ser una distancia que va cambiando. En este caso, mi x es mi término independiente, y para fines prácticos, cuando derivamos x, su derivada siempre va a ser 1. Por ejemplo, en este caso, si mi función fuera t y la derivada de t con respecto a t, aquí lo tenemos, t con respecto a es lo que tenemos aquí abajo. Mi derivada de t con respecto a t es 1. Acá teníamos derivada de x con respecto a x es igual a 1. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Vemos la regla número 3 y la regla número 4. La regla número 3 me dice prácticamente que la derivada de varias funciones es lo mismo que sacar la derivada de cada una de ellas de manera individual. Por ejemplo, si tenemos esta función que es 2x al cubo más 5x, la derivada va a ser igual a las derivadas individuales de cada función. Bueno, ahorita regresamos al punto 3. El 4, la derivada de una constante con respecto a una función o una constante multiplicada a una función es igual a, hacemos a un lado la constante y le sacamos la derivada a la función. Por ejemplo, tenemos 2x al cubo, tenemos acá arribita, hacemos a un lado la constante va a quedarse a un lado esperando y derivamos esta función que sería x elevado al cubo. Tenemos 5x en la siguiente función, separamos la constante, la ponemos acá al lado y derivamos x. 6. Esta fórmula es muy importante porque de aquí vamos a partir para poder hacer las derivadas de las funciones. Tenemos la derivada 2x al cubo. Siguiendo las reglas que ya habíamos visto, separamos el 2, lo ponemos acá a un lado y derivamos x al cubo. Siguiendo la regla de derivación que nos dice que el exponente que tenemos acá arriba, acuérdense que era n, es esta n que tenemos acá, la vamos a bajar y el exponente de acá arriba le vamos a restar 1, es decir, acá tenemos un 3, este 3 lo vamos a bajar, ese 3 que vamos a tener acá, va a multiplicar el 2 que va a estar esperando, y arriba en el denominador, en el exponente le restamos 1, a 3 le restamos 1, nos va a quedar 2, a multiplicar 2 por 3 me va a dar 6, y a 3 le restamos 1, y nos va a quedar 2, por eso la derivada de 2x al cubo es igual a 6x cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. La derivada de 5x es igual a, el 5 lo hacemos a un lado y derivamos x. Ya sabemos que la derivada de x con respecto a sí mismo es 1. Entonces multiplicamos 5 por 1 es igual a 5. La derivada de 6x cuadrada, hacemos el mismo procedimiento. De hecho lo podemos hacer mucho más rápido. El 2 lo podemos bajar. Sabemos que se va a multiplicar por 6. La multiplicación de 6 por 2 nos va a dar 12. Y al exponente que tenemos acá arriba le vamos a restar siempre 1.
Lo podemos hacer de manera desarrollada y 6 por 2 es 12 y si a 2 restamos 1 nos va a quedar x a la 1. El 1 no se pone, entonces la derivada de 6x cuadrada va a ser 12x. Derivar las siguientes funciones. Y es igual a x. La derivada de x, ¿cuánto va a ser? Ya sabemos que la derivada de x con respecto a sí mismo va a ser 1. Esta va a ser la primera derivada. La derivada de 2x, cada vez que tengamos un número y al lado una x, acuérdense que a la x de acá arriba le vamos a restar 1. Aunque no veamos, acá arriba tenemos un 1. Si le restamos un 1, nos va a dar 0. Ok, entonces nos va a quedar x a la 0 y cualquier número elevado a la 0 o cualquier variable elevada a la 0 es igual a 1. Entonces la derivada de 2x va a ser igual a 2. Y apréndase esta regla, cualquier derivada de un número, por ejemplo, derivada de 8x, siempre va a ser 8, va a ser el mismo número, mal quitamos la x. Derivada de 6x cuadrada es 12x, multiplicamos 2 por 6 es 12 y al 2 le restamos 1 y nos va a quedar acá un 1, acuérdense que ese 1 no se pone, sería la derivada de 6x cuadrada va a ser 12x. La derivada de 4x al cubo, siguiendo el mismo procedimiento, sería multiplicar 3 por 4, va a ser 12 y a 3 le vamos a restar 1, por lo tanto nos va a quedar 12x al cuadrado. En el siguiente caso tenemos dos funciones, derivamos la primera. Acá vemos que aparentemente no tenemos un número, pues si tenemos el número 1, este 3 va a bajar y multiplicar al 1, 3 por 1 nos va a dar 3, y al 3 le restamos 1, nos va a quedar 2, y la elevada a 6x, ¿cuánto sería? Sería 6, porque ya quedamos que cuando estamos derivando una función que tiene un número y tiene x, pues va a ser, la derivada va a ser el mismo número, entonces aquí tenemos 3x cuadrada más 6. Sería la función derivada de esta función. Siguiente función, 5x cuadrada más 3x menos 2. Procedemos de la misma manera, un poquito más rápido. 2 por 5 nos va a dar 10. Al cuadrado le quitamos 1, nos va a quedar x. Sería 10x más la derivada de 3x, ¿cuánto va a ser? 3, porque le quitamos la x. Y la derivada de menos 2 va a ser 0, porque la derivada de una constante siempre va a ser 0. Por lo tanto, aquí tenemos la respuesta, 10x más 3. La derivada de x más 6, ¿cuánto es la derivada de x? Ya vimos que la derivada de x con respecto a sí mismo, es decir, con respecto a x, va a ser igual a 1. Y la derivada de una constante, ¿cuánto va a ser? 0. Por eso la derivada aquí va a ser solamente 1 de x más 6. La derivada de 6x menos 9, en este caso, ¿cuánto sería la derivada de 6x? Solamente le quitamos la x y nos va a quedar 6. Y la derivada de una constante va a ser 0. Por lo tanto, la derivada de 6x menos 9 es 6. Hacemos esta función un poco muy larga. Le doy un tiempo para que reflexionen cuál sería el resultado. Y lo resolvemos. En el primer caso, tenemos 6 multiplicado por 2, nos va a dar 12, 12x. Al 6 le restamos 1, nos va a quedar 2x a la 5. Menos, multiplicamos el exponente por 3, 4 por 3, 12. Y el de arriba le restamos 1 y nos va a quedar x al cubo, vale 3. Multiplicamos el exponente por 5, 5 por 3, 15, x elevado a, al 3 restamos 1 y nos va a quedar 2, es decir, al cuadrado. Menos 2, multiplicamos el exponente por el coeficiente, 2 por 2, 4, 4x elevado a la, tenemos un 2, le restamos 1 y nos va a quedar x nada más. La derivada de 4x simplemente va a ser 4, acuérdense que le quitamos la x, y la derivada de la constante va a ser 0. Por lo tanto, si nos quedaría la derivada, este con este, este con este, este con este, este con este. La derivada de 4x es 4 y obviamente de menos 9 va a ser 0. Ya no se pone nada. Esta sería la función derivada de la función principal que tenemos acá arriba, f de x. Tenemos la siguiente fórmula que nos dice que si yo quiero encontrar la derivada de una multiplicación de funciones, debo seguir el siguiente orden. Multiplico la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Vamos a denotar esta como la primera función y esta la segunda función. ¿Okay? Son dos funciones que se van a estar multiplicando.
y seguimos la misma regla. Entonces quedamos que la primera por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Así nos va a quedar. Aparentemente se ve un poco complicado, pero en realidad no está, si seguimos la regla de derivación que estamos viendo. Supongamos que tenemos esta función 3x cuadrada más 2x que multiplica a 4x cuadrada. Vamos a suponer que esta es mi primera función, toda esta que está acá, 3x cuadrada más 2x, y mi segunda función es esta, tenemos 4x cuadrada. Solamente tenemos que seguir la regla que se nos está indicando y lo vamos a hacer por partes. Ok, quedamos en la fórmula que vamos a multiplicar la primera función, esta es la primera función, por la derivada de la segunda función, que viene siendo esta, la derivada. Ahorita vamos a sacar la derivada como tal, la estamos representando solamente, más, esta es la derivada, le vamos a sacar la derivada de la segunda función, más la segunda función tal y como está, por la derivada de la primera función, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita es sacar la derivada precisamente de esta función y de esta función que nos está pidiendo. Ya podemos sacar la derivada directamente. La derivada de 4x cuadrada, ¿cuánto sería? Sería 8x. Y la derivada de 3x cuadrada más 2 sería 6x más 2. Porque acuérdense que la derivada de 2x es 2, la derivada de 3x cuadrada es 6x, la derivada de 4x cuadrada, aquí es multiplicar 2 por 4, 8, y el de arriba le restamos 1 y nos va a quedar 1. Y luego corroboramos, 3x cuadrada más 2x por la derivada, esta ya es la derivada de la función, 4x cuadrada viene siendo mi función y esta vendría siendo su derivada. Ya tenemos las funciones ya derivadas y lo que procedemos es multiplicar, aplicar la ley distributiva y multiplicar todos los términos, o sea, 3x cuadrada por 8x, 2x por 8, multiplicamos 4x cuadrada por 6x y multiplicamos 4x cuadrada por 2. Es decir, vamos a desarrollar esta multiplicación. Multiplicamos 3 por 8, 24, x cuadrada por x nos va a dar x al cubo, suma de exponentes. Multiplicamos 2 por 8, 16, multiplicamos x por x, x cuadrada. Multiplicamos 4x cuadrada por 6x, es decir, 4 por 6 es 24. X cuadrada por x, acuérdense que se suman los exponentes, acá tenemos 2, acá tenemos un 1, se suma nos da x al cubo, multiplicamos 4 por 2, 8, y este x cuadrada pasa de manera directa. Por lo tanto vamos a tener 24x al cubo más 16x cuadrada más 24x al cubo más 8x cuadrada. Ahora procedemos a agrupar términos semejantes, es decir, este 24x al cubo lo vamos a sumar con este más 24x al cubo, tenemos más 16x cuadrada con más 8x cuadrada, sumamos los cubos y sumamos los cuadrados, y al sumar los cubos nos va a quedar 48x al cubo más 16 más 8, 24x cuadrada, y hasta acá llegaría la función derivada de esta multiplicación de funciones. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la primera función que es 8x al cubo menos 2x al cubo más 5. Vamos a denotarla como la primera función y 2x cuadrada menos 5 como la segunda función. Acuérdense que u lo vamos a tomar como si fuera 1 y b como si fuera 2. Y seguimos la fórmula que nos indica en la parte de arriba. Lo escribimos de esta manera. Acuérdense que la primera función, tal y como está, por la derivada de la segunda, más la segunda función tal y como está por la derivada de la primera. Entonces solamente necesitamos derivar estas funciones y luego multiplicar. Reescribimos 8x al cubo menos 2x cuadrada más 5, la derivada de 2x cuadrada menos 5 es 4x, más 2x cuadrada menos 5 pasa de manera directa y derivamos 8x al cubo menos 2x cuadrada más 5, que 8x al cubo es 24x cuadrada, de la derivada de menos 2x cuadrada es menos 4x y la derivada de 5 es 0. Ya lo tenemos desarrollado. Ahora viene la parte algebraica, multiplicar término por término. Primero 8x al cubo por 4x, 2x cuadrada por 4x más 5 por 4x, 2x cuadrada por el 24x cuadrada, 2x cuadrada por 4 menos 4x, menos 5 por más 24x cuadrada y menos 5 por menos 4x. Acá
involucra multiplicación de signos, de coeficientes y de literales. Mucho cuidado con los exponentes. Aquí viene la parte algebraica que no debe haber ningún problema. Al desarrollarlo nos va a dar estos términos desarrollados. Revísenlos si está bien, tómense su tiempo para revisar, y una vez que tengamos desarrollado, pues vamos a agrupar términos semejantes. Es decir, tenemos x a la cuarta con las x a las cuartas, tenemos x al cubo con x al cubo, tenemos x solas con las x solas, tenemos una x cuadrada, que es esta, que va solita y no se agrupa con ningún otro. Agrupamos términos semejantes y obtenemos la siguiente función, que ya sería la función derivada de esta función principal, que es una multiplicación de funciones. Es solamente seguir la fórmula, que es la primera por la derivada de la segunda función, más la segunda función tal y como está por la derivada de la primera función. Se derivan las funciones correspondientes y se realiza la multiplicación término por término, teniendo mucho cuidado con los exponentes, con la ley de los exponentes, mucho cuidado con las leyes de signos, y agrupar términos semejantes. La función número 7 y última que vamos a estar viendo para derivación de funciones algebraicas es una división de funciones. Aparentemente puede estar un poquito complicado, pero les repito, solamente tenemos que seguir la fórmula que nos indica esta fórmula de derivación. Y tenemos arriba, vamos a llamarle función de arriba y esta función de abajo. La fórmula me dice que es la función de abajo, fíjense que es esta v, función de abajo, la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la función de arriba, tal y como está, por la derivada de la función de abajo. Todo esto lo vamos a dividir entre la función de abajo al cuadrado. En muchos de los casos no va a ser necesario desarrollar la función que se encuentra en el denominador al cuadrado. En muchos casos no va a ser necesario. En nuestro caso lo podemos dejar representado de esa forma nada más. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una división, vemos que es una división de funciones. Tenemos una función aquí arriba que le vamos a llamar función de arriba, y abajo función de abajo. Voy a poner una B de abajo. Y seguimos la fórmula que nos indica. La fórmula me dice que es la función de abajo, le voy a poner una B acá, por la derivada de la función de arriba, menos, siempre va a ser menos, mucho cuidado con ese signo, la función de arriba, esta es directa sin derivar, por la función de abajo. Todo esto dividido entre la función de abajo al cuadrado. Acá lo importante, antes de empezar a plantear, es identificar cuál es la función que se encuentra en el numerador, es decir, arriba, y qué función se encuentra en el denominador, es decir, abajo, para que se pueda realizar se pueda sustituir en la función que nos están dando, en este caso en la regla de derivación que nos están dando. Aquí procedemos de la misma forma que el paso anterior, derivamos las funciones que se nos están pidiendo, en este caso sería esta y sería esta de acá. Derivamos y vamos a ver el resultado de la derivación. 8x cuadrada, 8x más 2 pasa de manera directa. Derivamos 3x a la cuarta menos 2x cuadrada menos 5 y nos va a dar 12x al cubo menos 4x menos 3x a la 4 menos 2x cuadrada menos 5, que pasa de manera directa, es la función de arriba, por la derivada de abajo, y la derivada de 8x más 2 es 8. Aquí ya está derivado, de hecho acá no va la d, está derivada. Y procedemos a multiplicar término por término para poder desarrollar nuestras multiplicaciones. Aquí mucho cuidado con la cuestión algebraica. Revisen, 8x por 12x al cubo me va a dar 96x a la cuarta. 8x por menos 4x me va a dar 32, menos 32x cuadrada. Más 2 por 12x al cubo me va a dar más 24x al cubo. Y más 2 por menos 4x menos 8x. Luego multiplicamos 3x a la cuarta por 8, 24x al cubo, menos 2x cuadrada por 8, menos 16x cuadrada, y menos 5 por 8, menos 40. Vemos que acá hay un signo menos que va a afectar obviamente a todo lo que se encuentra dentro del paréntesis.
siempre que exista un signo menos antes de un paréntesis, todo lo de adentro va a cambiar de signo. Así quedamos. Por lo tanto, como les comentaba, pasa de manera directa al 96x a la cuarta, 32x cuadrada más 24x al cubo menos 8x, y lo que tenemos acá adentro va a cambiar de signo. El 24, que es positivo, se convierte en negativo, el 16x cuadrada, que es negativo, se convierte a positivo, y el menos 40, que es negativo, se convierte a positivo debido a este menos que está afectando todo lo de adentro. Básicamente aplicamos leyes de signos. Si se dan cuenta, menos por menos me va a dar más 16, menos por menos 40 más 40, menos por más 24 menos 24. Aquí es la cuestión de leyes de signos en la multiplicación. Agrupamos términos semejantes, como ya hemos visto. Se agrupan, compruébenlo, cuáles son semejantes y nos tiene que dar esta cantidad. Les decía que el binomio que tenemos en la parte de abajo no va a ser necesario que lo desarrollemos, lo podemos dejar así representado y básicamente sería ya el desarrollo de esta división de funciones. Ese sería el resultado y bueno, ya sería todo.